de vista, ¿qué cree que aportan estas prácticas a un alumno de cuarto curso? A un alumno de cuarto curso, pues sobre todo le pone en contacto. Hay dos tipos de prácticas. Unas prácticas que son en centros de investigación y otras en empresas. Las prácticas en empresas le ponen en contacto con el mundo laboral. Y las prácticas en centros de investigación también, porque los alumnos de biotecnología, algunos se dedicarán a la investigación seguro. ¿Y cuáles son las prácticas más demandadas actualmente? Ahora las más demandadas son en biotecnología sanitaria, la rama sanitaria, fundamentalmente relacionadas con cáncer, muchas de ellas. En centros de investigación, sobre todo en el CENIO. ¿Y participa usted en alguna práctica de la iniciativa? No, estoy en la comisión, pero no participo. En principio en el futuro participaremos. También figuro como mentor, pero no estamos ofreciendo ahora ninguna, porque la mayoría de los alumnos son de biotecnología sanitaria y en agrónomos no hacemos nada sanitario. Pero según su opinión, ¿qué itinerario cree que puede tener una mejor inserción laboral? Depende de la demanda del mercado, claro. Yo creo que depende mucho del número de alumnos que haya en cada itinerario, ¿no? El número total, la mayor demanda a lo mejor es del sector sanitario. Lo que ocurre es que al haber muchos más alumnos en el sector sanitario, pues también hay más competitividad en ese itinerario. Ahora los alumnos que están en biotecnología de plantas tienen muchas más salidas profesionales, más asegurado, porque hay pocos. Y nosotros estamos más integrados en el mundo de la biotecnología de plantas. ¿Y en el computacional? El computacional es muy prometedor, ¿no? Lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto en España va a haber Ahora hay una gran demanda de gente que sepa computacional, bioinformática fundamentalmente. Lo que ocurre es que es una situación un poco especial desde mi punto de vista, que, por ejemplo, no hay aplicaciones del trabajo diario y rutinario de la biotecnología computacional, de lo que hacemos habitualmente. Ya empiezan a aparecer aplicaciones intuitivas tipo como las que se usan en Windows, ¿no? En las cuales lo que es rutinario, yo creo que la gente que se dedica a computacional no va a tener ninguna salida haciendo cosas rutinarias. Y cada vez va a haber paquetes bioinformáticos más completos. Yo creo que tiene salida ese itinerario tiene salida si aprenden a programar, si se utiliza la programación fundamentalmente. Como usuario no creo que tenga mucha salida. Como programadores sí creo que tienen muchas salidas en el futuro. ¿Y qué práctica considera más interesante actualmente? ¿De cuáles? Hay muchas. Hay muchísimas prácticas. Es que no te puedo decir así en concreto. Depende. Hay desde prácticas, por ejemplo, se dedican al sector de productos, al sector de marketing, de productos biotecnológicos, de investigación básica. Hay muchos tipos, que no se puede decir en concreto, ¿no? Y hay prácticas que son bastante rutinarias de labores de empresa o de labores de un centro de investigación, que son muy interesantes por la experiencia que conllevan. ¿Y se puede trabajar en hospitales y eso? Sí, investigando. Hay prácticas, sí, hay muchísimos biotecnólogos y biólogos que trabajan en hospitales investigando. ¿Y qué hacen? ¿Cómo? Pues depende del tema, desde investigación en alergias, cáncer. Cada alumno se le hace un seguimiento personalizado y depende de su formación, de la experiencia que haya tenido, de lo que nosotros consideremos que está más capacitado en ese sentido. No es un solo criterio, son muchos criterios. Hay una comisión que se encarga de eso. Y luego, una vez que hacen esas prácticas, ¿pueden trabajar en un futuro en esas empresas después de la carrera o no? Actualmente lo más probable es que todas las empresas que están solicitando, tenemos un número de solicitudes de prácticas superior al número de alumnos que tenemos. Entonces, actualmente las empresas que están solicitando alumnos en prácticas es con el objetivo de quedarse con ellos, ¿eh? Pero no hace falta un máster o por lo menos que formen parte de su bolsa de trabajo. ¿Y no necesitan más estudios aparte del grado? Siempre se necesitan más estudios, siempre. No terminas nunca, ¿no? Eso es lo normal.
Si me preguntas si lo que quieres son doctores o no, depende de los departamentos. Hay empresas que tienen el sector biotecnológico que tienen un componente muy fuerte de investigación y un porcentaje de su plantilla se dedica a la investigación. En ese caso quieren que sean doctores, pero ellos mismos les promocionan en muchos casos. De hecho, nosotros tenemos una empresa que no es del sector biotecnológico, sino del sector farmacéutico, y por ejemplo conmigo trabaja gente que le está pagando a la empresa el doctorado, que están investigando aquí. ¿Y se pueden realizar las prácticas en otros países? Hay dos tipos de prácticas, unas curriculares y otras extracurriculares. Se pueden realizar prácticas siempre y cuando haya un convenio con la Universidad Politécnica de Madrid para realizar prácticas de manera oficial. A nivel internacional hay gente que ha hecho, nosotros tenemos alumnos que han hecho prácticas fuera, por ejemplo, tenemos una alumna que está en el John Innes y un par de ellos han estado en Estados Unidos. Sí se puede. Pero siempre hay que establecer un convenio. ¿Y hasta qué punto es necesario en plan el nivel de inglés para ir a las prácticas? Fundamental. En casi todas las prácticas, casi todos los centros de teoría, lo primero que vas a hacer es que probablemente viajes al extranjero en muchos casos y que te muevas en un sector que el inglés es el idioma básico para poder manejarse, tanto en la literatura científica como para reuniones, etc. Así que tenéis que aprender inglés. Bueno, no aprenderlo, sino tenéis muy buen nivel de inglés, muchos de vosotros, ¿no? Pero es fundamental. ¿Y en tercero hay prácticas también o no hacen parte del mismo? No, se proponen a final de tercero y en cuarto. O sea, es más de un año de prácticas. No, hay alumnos que lo hacen a final de tercero y otros lo hacen en cuarto. Y hay algunos que pueden hacer prácticas en dos sitios distintos. Lo que ocurre es que con un plan de estudio de 4 años es muy poco tiempo, y las prácticas no son obligatorias. No son obligatorias. Se aconseja que se hagan prácticas y nosotros seguimos una política de que los alumnos que tienen dificultades nunca recomendamos que hagan prácticas en empresas, porque en centros de investigación. Hombre, si es un centro cercano, mucho mejor, porque conlleva muchísimo tiempo. Pero ¿y se convalidan créditos? Aunque no sean obligatorias, Es que aportan. en el plan de estudios, una parte de los créditos se pueden hacer con prácticas externas, que son las prácticas curriculares. ¿Y si no se hacen prácticas, qué se hace? No pasa nada, otra asignatura, otra asignatura optativa. Hay 15 créditos de optatividad, lo puedes hacer con asignatura, con prácticas externas, pero no es obligatorio, ni es imprescindible tampoco, es aconsejable. Y depende de la situación de cada alumno, y depende de las características de cada alumno. Normalmente los alumnos muy brillantes, los que van muy bien, se les aconseja que hagan prácticas, evidentemente, y si tienen un buen nivel de inglés, si lo pueden hacer en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania, pues es preferible, ¿no? Pero a un alumno con dificultades no le vas a aconsejar precisamente eso, no, es lo más contraproducente que hay. ¿Más? ¿Cree que la biotecnología tiene futuro en España? En España y en el mundo entero. La biotecnología ahora, no me acuerdo por los últimos datos, pero el sector productivo es bastante alto. En el Producto Interior Bruto no sé si contribuye con un 5 o un 7% del Producto Interior Bruto español, o sea que tiene una importancia muy grande. Probablemente este siglo sea el siglo de la biotecnología, o uno de los puntos más fuertes de desarrollo sea la biotecnología, la industria biotecnológica. Y a nivel internacional, ¿qué países son los que ofrecen más oportunidades en la rama biotecnológica? Como siempre, lo que más incidencia tiene o que más fuerte es las inversiones en investigación. El mundo anglosajón, fundamentalmente, Alemania y los países nórdicos, claro, y Estados Unidos, evidentemente, ¿no? Australia también, Nueva Zelanda, los países del primer mundo, del mundo desarrollado. ¿Y hay prácticas de genética o...? Bueno, en realidad. No, de genética específicamente no hay, porque es un mundo un poco especial.
tú requieres bastante tiempo para, hombre, de genética sí, a nivel de estudiar genes y secuenciación y cosas así, de molecular sí que puede haber, pero de genética no, porque requiere varias generaciones y en un periodo de 3 meses es imposible hacer nada.